¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá con un nuevo reto de correspondiente al ciclo 2 de fundamentos de programación en Java. Este es del ejercicio de una renta de motos acuáticas. Vamos a leer el contexto. Una familia en la isla de Providencia tiene una empresa que alquila motos acuáticas de diferentes modelos. La temporada de turismo está próxima a comenzar y necesitan implementar un sistema que les permita validar y calcular rápidamente los cobros de los alquileres que hacen. Entonces nos dan aquí el diagrama OML de la clase alquiler moto. Tiene los datos miembros de ID, que es un entero, cédula cliente, que es un string, año de nacimiento, cliente, que es un entero, identificador moto, que es un string, horas alquiler, que es un entero. Y los métodos calcular costo, que nos va a volver un double, y es válido, que nos va a devolver un boolean, dato boolean. Listo, entonces aquí el reto nos dice que debe implementar la clase como se indica en el diagrama, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. El método es válido, debe retornar verdadero si el cliente es mayor de edad. Se valida si es mayor de edad cuando la edad es mayor o igual a 18. De lo contrario, retornar falso. El método calcular costo retorna un double, que sería el costo del alquiler. Para calcular el costo del alquiler, la empresa establece la siguiente lógica de negocio. Si el alquiler no es válido, el costo del alquiler es cero. La primera letra del identificador de la moto alquilada modifica el costo por hora del alquiler de la siguiente manera. Si la primera letra del identificador es L, el costo por hora es 30.000. Si es D, el costo por hora es 45.000. Si es P, el costo por hora es 90.000. Si es otra letra, entonces el costo será de 50.000. Entonces aquí nos dicen que es L, D o P en mayúscula. No nos definen si es tiene que ser mayúscula o minúscula, entonces habría que validar esa parte. Aquí nos dan los casos de prueba. Nos dan que es válido, va a devolver falso cuando el año de nacimiento es 2006, por lo tanto estamos a 2021, serían 4, 14, 15 años que tendría, entonces si es menor a 18, entonces da falso, correcto. Calcular costo, entonces sería, como es menor de edad, es válido as false y como no es válido, entonces da un costo de cero, está correcto. Calcular costo en el siguiente ejemplo nos da que como el cliente nació en el año 1990, da más de 18 años, tiene 21 años, el identificador moto comienza por L, entonces la primera letra en mayúscula, entonces el costo por hora va a ser 30.000, ¿cierto? El costo por hora 30.000. Y el cuarto ejemplo nos dice pues que el costo sería, entonces el cliente nació, es mayor de 18 porque nació en 1960, el costo es D, el identificador de la moto comienza por D, entonces aquí la hora sería 45.000. Lo que nos dice que las horas de alquiler, entonces 45.000 por 2, 90.000. Aquí sería el costo de la hora por una, 30.000, listo, sería el total. El costo, o sea, el costo, calcular costo sería entonces total hora por la cantidad de horas de alquiler, ¿cierto? La entrega del archivo que suba a la plataforma para su calificación debe llamarse exactamente alquilermoto.java con la A mayúscula y la M mayúscula, de lo contrario no se calificará. Los nombres de las clases, miembros, datos y funciones deben llamarse exactamente como se muestra en el diagrama mostrado al comienzo del reto. La firma de su clase debe ser como la que se muestra en la siguiente imagen. Entonces la firma debería ser así: public class alquiler moto, todas las variables deben ser de tipo private, y los constructores, entonces el constructor sería el alquiler moto y recibe un entero llamado guión bajo ID, un string llamado guión bajo cédula, un entero llamado guión bajo año de nacimiento, un string llamado guión bajo identificador y un entero llamado guión bajo horas en mayúsculas. El método calcular costo nos va a devolver un dato tipo double, sería público. Todos los métodos que nos indican son public, y el método es válido, nos devuelve un tipo de dato boolean y es público. Eso sería todo. Bueno, entonces va a proceder a ir a NetBeans. Vamos a crear entonces un nuevo proyecto, cual voy a llamar alquiler motos o motos acuáticas. Entonces file, new project, selecciono categoría Java with and, y en project selecciono Java application, le doy next, le doy acá motos acuáticas, le he señalado el create main class para que nos cree una clase principal y así poder probar la clase que vamos a desarrollar, y le doy finish. Una vez le damos finish, entonces ya nos creó nuestro proyecto motos acuáticas y el paquete de motos acuáticas, y dentro del paquete de motos acuáticas nos creó entonces la clase principal motos acuáticas.java, que es la que va a tener el método principal public static void main
string args. Entonces vamos a proceder aquí en el paquete a darle clic derecho, new Java class, y vamos a proceder a crear nuestra clase solicitada, que sería entonces alquiler moto. Le voy a dar alquiler moto con la mayúscula, dejo las demás opciones por defecto, le doy finish. Él ya nos crea nuestra clase alquiler motos que está dentro del package motos aquatic. Listo, entonces aquí voy a proceder a mapear entonces todos los datos miembro y los métodos que nos indican en el documento. Entonces procedemos a crear acá. Listo, estos serían entonces los datos miembro. Vamos a proceder a crear los métodos. Tenemos acá el constructor, porque es el método que tiene el mismo nombre de la clase, public, modificador de acceso public para accederlo de cualquier parte, y alquiler moto. Vamos a indicar entre paréntesis los datos que va a recibir como parámetro: un int-id, un string-cédula, un entero int ano nacimiento, un string-identificador, y por último un int horas. Esto es con guión bajo, horas, pero no va a ser horas alquiler, pero entonces podría ser inclusive sin el guión bajo, pero aquí no lo exigen así con el guión bajo. Todos. Entonces vamos a proceder a implementar nuestro constructor. ¿Qué hace un constructor? Simplemente inicializar las variables de los datos miembros. Los datos miembros. Entonces dit id, vamos a llevar lo que tiene id punto cédula cliente, vamos a llevar lo que tiene cédula, this punto ano nacimiento, vamos a llevar lo que tiene guión bajo. Aquí me faltó el guión bajo, todos deberían ser con guión bajo, aquí faltó una coma, qué pena, no, está bien, guión bajo cédula, string, está correcto, string identificador, aquí, qué pena, this punto identificador, vamos a llevar lo que tiene guión bajo identificador, y horas llama horas alquiler, qué pena, horas alquiler, vamos a llevar bajo hora. Entonces este sería nuestro constructor. Vamos a venir entonces calcular costo, public, va a volver un double, calcular costo. El costo no va a volver nada, no va a recibir nada como parámetros de entrada. Y bueno, ¿cómo vamos a calcular el costo? Entonces lo primero que vamos a hacer es analizamos si llamamos, vamos a implementar aquí el método válido, nos va a volver un valor boolean, y es válido, nos va a volver un valor dependiendo de si this punto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a validar si hay una forma de traernos el año actual, cosa que hagamos una resta del año nacimiento, año actual menos año de nacimiento es mayor o igual a 18, entonces devolvemos un true, de lo contrario devolvemos un false. Bueno, entonces para realizar o obtener la edad del usuario o del cliente, voy a utilizar la librería java.util.calendar, java.util.calendar, vamos a importarla, calendar, para poder hacer uso pues de la funcionalidad que nos provee este paquete. Aquí entonces lo que voy a hacer es que voy a llevarle o voy a instanciar primero un objeto, vamos a llamar calendario. Como calendar es una clase abstracta, no podemos simplemente decirle new calendar, porque si saben, pues por teoría de programación orientada a objetos, las clases abstractas no se pueden instanciar directamente, sino que tiene que ser a través de otra clase que las herede. Pero la clase calendar tiene un método de instancia. Métodos de instancia son los métodos que se crean con la palabra reservada static, que se llama getInstance. Entonces, bueno, pero aquí sin la palabra reservada new, porque haciendo uso de un constructor, sino que el método getInstance. Con esto entonces ya yo lo que puedo hacer es el objeto calendario, podemos darle a una variable, vamos a llevar calendario.getYear. Entonces este método getYear lo que nos va, vamos a darle, si nos lo vuelve como entero, entonces acá ya teniendo el año, lo que podemos hacer es restamos this que tiene el año de nacimiento menos ano. Entonces sí, me dice acá que son incompatibles los tipos. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es que nos falta, si es mayor o igual a 18 la resta. Entonces que vamos a retornar, return true, porque es válido entonces el alquiler. Si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar false. Listo, entonces aquí ya definimos nuestro método es válido. Y aquí entonces para calcular el costo, que llamamos a es válido. Si es válido, lo que vamos a hacer es calcular el precio total. Si no, el costo total. Si no,
retornamos 0 y aquí si es válido. Entonces vamos a verificar cuál es el primer carácter con el que empieza el identificador moto. Listo, entonces para ello vamos a verificar. Entonces vamos primero que todo a definir una variable de chart. Vamos a dar letra y a esa variable le vamos a llevar que tiene substring this.identificador moto, método substring, porque toda cadena de caracteres, esto como identificador moto es un tipo de dato string. Todo string tiene un método que nos va a indicar su string desde la posición 0 hasta la 0. O sea, y aquí lo que vamos a hacer es convertir, o bueno, vamos a mirar a ver si podemos simplemente que sea un string de un solo para no tener que castearlo. String letra, y lo que vamos a darle es que nos guarde la primera letra, ¿cierto? Del identificador de la moto. Con este método lo que estamos diciendo es a el string el cual está invocando el método, sáquemele lo que tiene o saque la subcadena que está entre la posición inicial y la posición final. Como la posición inicial y la final es la misma, solo va a sacar un carácter. ¿Y cuál va a ser ese carácter? El que está en el primer elemento, que es el de la posición 0. Si fuéramos a sacar varios caracteres, por ejemplo la posición 0 hasta la posición 2 o 3, aquí entonces quedaría el 2 o el 3 y nos sacaría el carácter 0, el 1 y el 2 respectivamente si fuera hasta la 3, o si fuera solo hasta el 2 entonces sería el carácter 0, 1 y 2, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a analizar es si letra es igual a, y vamos entonces a validar con cada uno de los posibles opciones de los valores nos dice que si es L el costo por hora va a ser 30.000, ¿cierto? Si es L mayúscula, ya ustedes validarán si también van a ser válidos la L minúscula, simplemente hacemos el OR o letra igual a L minúscula, ¿cierto? Y lo que haríamos es, aquí podríamos hacer int valor hora, int blr hora, le damos 0. Aquí lo que hacemos es que a BLR hora le llevamos 30.000. ¿Listo? Eso en caso de ser la L. Si no, verificamos si letra es igual a D. Letra es igual a D. Tengan en cuenta pues que yo estoy validando acá los dos casos. Si es minúscula o mayúscula, ustedes solo van a validar la mayúscula, pues obviarían esta parte del OR. Entonces a BLR hora le llevaríamos 45.000. El save letra. Analizamos la letra si es igual a P o letra igual a P minúscula, le vamos a llevar BLR hora vale 90.000. Bueno, aquí entonces vamos a mirar porque este horno no lo está cogiendo, pero es por los iguales acá, se me habían olvidado. Listo, entonces si es otro, entonces nos dice que aquí si no, BL hora le vamos a llevar 50.000. Listo, esto sería un entero, pero aquí el costo nos lo debemos de hacer doble. Entonces una vez tengamos el valor de la hora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular o a retornar vamos a convertir la multiplicación en double de que de lo que tenga 10 horas alquiler por BLR hora. Listo, entonces ya aquí nos va a devolver el valor. Dame un segundo que aquí nos está generando un error. Bueno, aquí me faltó la n, guardamos. Entonces aquí ya tendremos implementada nuestra clase alquiler moto. Ya lo que vamos a ir es desde nuestra clase principal a proceder a desarrollar la lógica para leer estos datos y mandárselo entonces a imprimir entonces lo que nos devuelva. Entonces vamos a decir que vamos a crear un objeto alquiler moto, le vamos a llevar alquiler moto 1 constructor. Bueno, primero que todo vamos entonces aquí a más bien importar nuestra paquete java util.scanner para proceder aquí a crear unos objetos tipo scanner para hacer para datos numéricos new scanner system.in y scanner descripción new scanner system.in para string. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear unas variables donde le vamos a recoger los datos que le vamos a mandar al constructor. Entonces un entero llamado id, un string cédula, un entero año de nacimiento, un identificador, el identificador de la moto que es un string, y por último un entero que son las horas alquiler. Entonces vamos a proceder
a imprimir la solicitud de los datos. Entonces sería el ID, vamos a decirle que ID llévele dato.nextIn, es un dato entero, digite la cédula, vamos a decir que le demos una descripción.nextLine, ya que es un string. Listo, vamos por imprimir el año de nacimiento. Solicitemos, qué pena, el año de nacimiento. Entonces al año de nacimiento le damos dato.nextIn, capture por teclado el entero, y por último vamos a capturar las horas, también va a ser un entero. Entonces a horas vamos a llevar dato.nextIn. Una vez que tengamos nuestras variables ya llenas, podemos instanciar entonces un objeto del tipo alquiler moto. Le damos nuevo alquiler moto y le damos a enviar el ID, la cédula, año de nacimiento y horas. Listo. Aquí nos está diciendo que, bueno, aquí nos dice que él va a recibir un entero, un string, un entero, un string, el identificador de la moto. Aquí no hemos pedido el identificador de la moto. Identificador moto, año de nacimiento. Entonces aquí vamos a solicitar el identificador moto y démosle descripción.nextLine. Entonces aquí se lo mandamos, está como primero el ID, segundo la cédula, tercero el año de nacimiento y cuarto identificador. Está de cuarto. 1, 2, 3, 4. Identificador moto. Por último las horas. Ya ahí se nos desaparece el error. Una vez llenado eso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos es a decir, aquí nos están diciendo que imprima, bueno, es válido, debe ser false, pero bueno, sí. Vamos a imprimir aquí. Entonces tenemos que moto1, que es el objeto que acabamos de crear, el tipo alquiler moto, podemos llamar el método es válido. Entonces estamos imprimiendo acá, nos debe dar false con este dato. Y antes acá lo que vamos a hacer es leer nuevamente los datos para el siguiente dato, que es calcular costo. Vamos a leerlos desde acá y lo que hacemos es que nuevamente instanciamos sobre moto1 con nuevamente los datos, ya con estos nuevos datos, y en vez y aquí vamos a imprimir lo que nos devuelva calcular costo. Listo, sería para el segundo y hacemos lo mismo para el tercero y el cuarto. Entonces queremos hacerlo nuevamente o podríamos ejecutarlo y ahora entonces más bien ya podríamos ejecutarlo varias veces para simplemente con los datos pertinentes. Entonces voy a proceder a validar. Entonces vamos a ir a ejecutar el programa en nuestra clave principal para probar los datos de prueba. Entonces le damos ejecutar, escribimos el ID, entonces vamos a escribir el ID 22, digitamos la cédula del cliente 105489, digite el año de nacimiento 2006, identificador moto. Aquí nos debería estar pidiendo identificador moto. Vamos a mirar, nos falta entonces solicitar el dato. Entonces voy a proceder aquí. Después de año de nacimiento vamos a solicitar entonces el identificador de la moto. Sabemos que es un string, lo vamos a leer con dato L y con un dato, un nextLine, y se lo vamos a llevar a identificador moto. Y lo mismo para todos los otros datos porque habíamos copiado esto, dato L, nextLine, qué pena, es descripción, nextLine. Vamos al primer, entonces vamos con ID, le damos 22, cédula cliente 105489, año de nacimiento 2006 y digite el indicador de la moto LDA 432, LDA 432 y horas alquiler 3. Ahora le damos enter. Aquí nos debe pedir horas alquiler, digite las horas alquiler. Bueno, aquí nos está sobrando esto. Bueno, una vez agregado aquí las líneas para que nos pida el identificador de la moto en la primera captura de los datos para instanciar la primera vez nuestro objeto moto1, ya vamos a proceder entonces otra vez a probar. Entonces, bueno, revisando nuestra clase, nuestros métodos de calcular costo y es válido, habría que hacer algunas correcciones. En nuestro método es válido, habíamos colocado aquí que para capturar el año teníamos en vez de hacerlo con la función get y pasarle el parámetro calendar .year, o sea el parámetro es un dato estático de la clase calendar. Teníamos de forma radial que estamos teniendo year, estamos haciéndolo con esta función que es year, así lo teníamos.
Entonces lo que hay que hacer es corregir aquí en la función. Entonces le damos get y le vamos a pasar como parámetro el dato estático calendar.year. ¿Sí? Aquí tiene una lista de datos estáticos. El year es un valor entero, es una variable estática. Esto nos va a volver el año. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos la resta y teníamos esto sin el valor absoluto y lo teníamos de forma inversa, o sea, teníamos acá la resta así sin. Entonces, cuando hacíamos la resta de un número de un año, siempre nos daba negativo, entonces nunca nos daba, esto nos retornaba false. Entonces lo que hice fue simplemente, lo podemos dejar así, pero devolviendo el valor absoluto, o sea, el valor positivo, y entonces ahí sí nos va a funcionar. Entonces, tener en cuenta la corrección aquí en nuestro método es válido. Entonces ya sabemos que aquí para obtener el año lo hacemos simplemente con la función get y le pasamos la variable estática calendar.year, y aquí en la resta para hallar si el número el cliente tiene más de 18 años, o sea, es mayor de edad, es mayor o igual a 18 años, lo hacemos devolviendo el valor absoluto. Listo. Eso en el caso de la clase, qué pena, el método es válido. Y lo otro que habría que corregir acá en el método calcular costos, que teníamos las comparaciones de los string con igual, o sea, aquí teníamos donde letra sea igual a L, pero realmente dos string se comparan es con el método equals. Entonces yo lo que hice fue que tenía todo esto, por ejemplo acá letra igual a la letra L, tanto en mayúscula como en minúscula, todo lo tenía con igual, todo esto. Si vemos, yo ya lo que hice fue utilizar más bien el método de comparación entre string, que es punto equals, y le paso el string contra el cual lo voy a comparar, que sería la L minúscula, que es la L mayúscula. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y además, en el momento de validar el es válido, lo teníamos así sin el dis, y él no lo conoce. Tiene que tener la palabra reservada a dis para saber que estamos accediendo al método de esta clase, que es válido. Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, estas correcciones, vamos a probar entonces nuevamente todos los casos, y voy a, primero que todo, para probar el primer caso, voy a para probar la función es válido, simplemente voy a comentariar entonces el segundo, y ahorita descomentariamos y probamos los otros casos. Entonces vamos a probar el primer caso, que sería, bueno, grabamos, corremos el ID, le decimos que el ID 22, la cédula del cliente sería 105489, 105489, el año de nacimiento sería 2006, el identificador de la moto sería LDA 432 y las horas del alquiler serían 3. Entonces él aquí, bueno, qué pena, aquí nos debería haber devuelto false, pero no lo puse a imprimir. Vamos a volver a correr, sería aquí este. Listo. Entonces nuevamente volvemos y corremos para validar el primer caso. Le damos entonces 22, cédula de cliente 105489, año de nacimiento 2006, el identificador de la moto LDA 432 y las horas de alquiler serían 3, y nos imprime que son false. ¿Por qué? Porque el año de nacimiento pues es 2006, o sea que el cliente la edad no es mayor o igual a 18. Sería entonces, el cliente tendría 15 años. Ahora vamos a proceder a
comentar este primero y lo vamos a hacer hasta acá y descomentamos para probar los otros casos. Listo, entonces guardamos, ejecutamos. Para el segundo caso, la ID es 542, digitamos la cédula del cliente 100-31-234, año de nacimiento 2016, indicador de la moto UYD 341 y 2 horas de alquiler. Nos devolvió un 0 porque el cliente no tiene mayor o igual a 18 años. Listo. Vamos a verificar el tercero, ejecutamos nuevamente. El ID es el 88, la cédula del cliente sería 214-5594, fecha de nacimiento 1990, identificador de la moto es LFO 934 y la hora de alquiler sería 1. Debe dar 30.000, dio 30.000. Bueno, aquí le puse imprimir aquí la primera letra para validar, porque también teníamos en el momento de capturar el primer carácter, no lo hacemos de 0 a 0, sino de 0 a 1. Listo. Separa el primero y va hasta 1, entonces él va a traer los caracteres desde la primera posición hasta un elemento menor al último, a la posición final. Listo. Entonces ahí le damos de 0 a 1 y no de 0 a 0. Y aquí yo había puesto imprimir la letra para validar que era lo que estaba sacando el substring. Esto ya nos sobraría. Guardo y procedemos a validar el último caso, que sería ID 91, editamos cédula 121-95-953, año de nacimiento 1960, el indicador de la moto sería DPF 903, DPF 903 y horas de alquiler 2. Nos da un total de 90.000. ¿Por qué? Porque la primera letra de lo que tenía un costo de 45 por 2 horas que le editamos de alquiler serían 90. Ahí está correcto. Listo. Espero entonces que les sirva y nos vemos en la próxima. Chao.